Es el conjunto completo de estos principios teoréticos básicos el que conduce a consecuencias empíricamente contrastables, tal como la que comprobó Foucault con su experimento. De manera análoga, la concepción ondulatoria estaba formulada como una teoría basada en un conjunto de supuestos específicos acerca de la propagación de las ondas de éter en diferentes medios ópticos. Y una vez más, en este conjunto de principios teoréticos, el que implica las leyes de reflexión y refracción, es este conjunto de principios teoréticos, el que implica las leyes de reflexión y refracción y el enunciado de que la velocidad de la luz es mayor en el aire que en el agua. En consecuencia, suponiendo que todas las demás hipótesis auxiliares sean verdaderas, el resultado de los experimentos de Foucault solo nos autoriza a inferir que no todos los supuestos básicos o los principios de la teoría corpuscular son verdaderos, que al menos uno de ellos tiene que ser falso, pero no nos dice cuál de ellos hemos de rechazar. Por tanto, deja abierta la posibilidad de que la concepción general de que hay una especie de proyectiles corpusculares que juegan un papel en la propagación de la luz pueda mantenerse en alguna forma modificada, que estaría caracterizada por un conjunto diferente de leyes básicas. Y de hecho, en 1905, Einstein propuso una versión modificada de la concepción corpuscular en su teoría de los cuantas de luz o fotones, como se les llamó. El testimonio que él citó en apoyo de su teoría incluía un experimento realizado por Lennard en 1903. Einstein lo caracterizó como un segundo experimento crucial, concerniente a las concepciones corpuscular y ondulatoria, y señaló que eliminaba la teoría ondulatoria clásica, en la que por entonces la noción de vibraciones elásticas en el éter había sido sustituida por la idea desarrollada por Maxwell y Hertz de ondas electromagnéticas transversales. El experimento de Lennard, que involucraba el efecto fotoeléctrico, se podía interpretar como si con él se estuvieran sometiendo a contrastación dos implicaciones rivales, concernientes a la energía luminosa que un punto radiante P puede transmitir, durante una determinada unidad de tiempo, a una pequeña pantalla perpendicular a los rayos de luz. Según la teoría ondulatoria clásica, esa energía decrecería de forma gradual y continua hacia cero a medida que la pantalla se alejara del punto P. Según la teoría del fotón, esa energía debe ser como mínimo la de un solo fotón, a menos que durante el intervalo de tiempo dado ningún fotón choque contra la pantalla, pues en ese caso la energía recibida sería cero. Por tanto, no habría un decrecimiento continuo hacia cero. El experimento de Lennard corroboró esta última alternativa. Tampoco, sin embargo, resultó la teoría ondulatoria definitivamente refutada. El resultado del experimento mostraba solo que era necesaria alguna modificación en el sistema de supuestos básicos de la teoría ondulatoria. De hecho, Einstein intentó modificar la teoría clásica lo menos posible. Así pues, un experimento del tipo de los que acabamos de ilustrar no puede estrictamente refutar una de entre dos hipótesis rivales, pero tampoco puede probar o establecer definitivamente la otra, porque como se señaló en general en la sección 2 del capítulo 2, las hipótesis y las teorías científicas no pueden ser probadas de un modo concluyente por ningún conjunto de datos disponibles, por muy precisos y amplios que sean. Esto es particularmente obvio en el caso de hipótesis o teorías que afirman o implican leyes generales, bien para algún proceso que no es directamente observable, como en el caso de las teorías rivales de la luz, bien para algún fenómeno más fácilmente accesible a la observación y a la medición, tal como la caída libre de los cuerpos. La ley de Galileo, por ejemplo, se refiere a todos los casos de caída libre en el pasado, en el presente y en el futuro, mientras que todos los datos relevantes disponibles en un momento dado pueden abarcar solo aquel relativamente pequeño conjunto de cosas, todos ellos pertenecientes al pasado.
en los que se han efectuado mediciones cuidadosas. Incluso si se encontrara que todos los casos observados satisfacían estrictamente la ley de Galileo, esto obviamente no excluye la posibilidad de que algunos casos no observados en el pasado o en el futuro dejen de ajustarse a ella. En suma, ni siquiera la más cuidadosa y amplia contrastación puede nunca refutar una de entre dos hipótesis y probar la otra. Por tanto, estrictamente interpretados, los experimentos cruciales son imposibles en la ciencia. Sin embargo, un experimento como los de Foucault o Lennard puede ser crucial en un sentido menos estricto, práctico. Puede mostrar que una de entre dos teorías rivales es inadecuada en importantes aspectos y puede proporcionar un fuerte apoyo a la teoría rival, y en cuanto al resultado, puede ejercer una influencia decisiva sobre el sesgo que tome la subsiguiente labor teórica y experimental. Las hipótesis ad hoc. Si un modo concreto de contrastar una hipótesis H presupone unos supuestos auxiliares A1, A2, puntos suspensivos, es decir, si estos se usan como premisas adicionales para derivar de H la implicación contrastadora relevante I, entonces, como vimos antes, un resultado negativo de la contrastación que muestra que I es falsa se limita a decirnos que o bien H o bien alguna de las hipótesis auxiliares debe ser falsa, y que se debe introducir una modificación en este conjunto de enunciados si se quiere reajustar el resultado de la contrastación. Ese ajuste se puede realizar modificando o abandonando completamente H, o introduciendo cambios en el sistema de hipótesis auxiliares. En principio siempre sería posible retener H, incluso si la contrastación diera resultados adversos importantes, siempre que estemos dispuestos a hacer revisiones suficientemente radicales y quizá laboriosas en nuestras hipótesis auxiliares. Pero la ciencia no tiene interés en proteger sus hipótesis o teorías a toda costa, y ello por buenas razones. Tomemos un ejemplo. Antes de que Torricelli introdujera su concepción de la presión del mar de aire, la acción de las bombas aspirantes se explicaba por la idea de que la naturaleza tiene horror al vacío y que por tanto el agua sube por el tubo de la bomba para llenar el vacío creado por la subida de presión. La misma idea servía también para explicar otros diversos fenómenos. Cuando Pascal escribió a Perrier diciéndole que realizara el experimento de Puy-de-Dôme, arguía que el resultado esperado constituiría una refutación decisiva de esa concepción. Si ocurriera que la altura del mercurio fuera menor en la cima que en la base de la montaña, se seguiría necesariamente que el peso y la presión del aire es la única causa de esta suspensión del mercurio, y no el horror al vacío, porque es obvio que hay mucho más aire ejerciendo presión al pie de la montaña que en la cumbre, y no se puede decir que la naturaleza tenga más horror al vacío al pie de la montaña que en la cumbre. Sin embargo, esta última observación señala de hecho un modo de salvar la concepción de un horror vacui frente a los datos de Perrier. Los resultados de Perrier constituyen un testimonio decisivo en contra de esa concepción, solo si aceptamos el supuesto auxiliar de que la fuerza del horror no depende del emplazamiento. Para hacer compatible el testimonio aparentemente adverso obtenido por Perrier con la idea de un horror vacui, basta con introducir en su lugar la hipótesis auxiliar de que el horror de la naturaleza al vacío decrece a medida que aumenta la altitud. Pero si bien este supuesto no es lógicamente absurdo ni patentemente falso, se le pueden poner objeciones desde el punto de vista de la ciencia, porque lo habríamos introducido Hadcott, es decir, con el único propósito de salvar una hipótesis seriamente amenazada por un testimonio adverso. No vendría exigida por otros datos, y en general no conduce a otras implicaciones contrastadoras.
La hipótesis de la presión del aire sí conduce, en cambio, a ulteriores implicaciones. Sí conduce. Pascal señala, por ejemplo, que si se lleva a la cumbre de una montaña un globo parcialmente hinchado, llegaría más inflado a la cumbre. Hacia mediados del siglo XVII, un grupo de físicos, los plenistas, sostenían que en la naturaleza no puede haber vacío, y con el fin de salvar esta idea frente al experimento de Torricelli, uno de ellos propuso la hipótesis ad hoc de que el mercurio de un barómetro se sostenía en su lugar gracias al funiculus, un hilo invisible por medio del cual quedaba suspendido de lo alto de la superficie interna del tubo de cristal. De acuerdo con una teoría inicialmente muy útil, desarrollada a comienzos del siglo XVIII, la combustión de los metales supone la fuga de una sustancia llamada flogisto. Esta concepción fue abandonada finalmente como resultado de los trabajos experimentales de Lavoisier, el cual mostró que el producto final del proceso de combustión tiene un peso mayor que el del metal originario. Pero algunos tenaces partidarios de la teoría del flogisto intentaron hacer compatible su concepción con los resultados de Lavoisier, proponiendo la hipótesis ad hoc de que el flogisto tenía peso negativo, de modo que su fuga incrementaría el peso del residuo. No olvidemos, sin embargo, que visto ahora parece fácil descartar ciertas sugerencias científicas propuestas en el pasado calificándolas de hipótesis ad hoc. Muy difícil, en cambio, podría resultar el juicio sobre una hipótesis propuesta contemporáneamente. No hay, de hecho, un criterio preciso para identificar una hipótesis ad hoc, aunque las cuestiones antes suscitadas pueden darnos alguna orientación a este respecto. La hipótesis propuesta lo es simplemente con el propósito de salvar alguna concepción en uso contra un testimonio empírico adverso, explica otros fenómenos, da lugar a más implicaciones contrastadoras significativas. De vuelta, la hipótesis propuesta lo es simplemente con el propósito de salvar alguna concepción en uso contra un testimonio empírico adverso, explica otros fenómenos, da lugar a más implicaciones contrastadoras significativas. Y otra consideración relevante sería esta. Si para hacer compatible una cierta concepción básica con nuevos datos hay que introducir más y más hipótesis concretas, el sistema total resultante será eventualmente algo tan complejo que tendrá que sucumbir cuando se proponga una concepción alternativa simple. Contrastabilidad en principio y alcance empírico. Como muestra lo que acabamos de decir, ningún enunciado o conjunto de enunciados, letra T, puede ser propuesto significativamente como una hipótesis o teoría científica, a menos que pueda ser sometido a contrastación empírica objetiva, al menos en principio. Es decir, que debe ser posible derivar de T, en el sentido amplio que hemos indicado, ciertas implicaciones contrastadoras de la forma. Si se dan las condiciones de contrastación C, entonces se producirá el resultado E. Pero no es necesario que las condiciones de contrastación estén dadas o sean tecnológicamente producibles en el momento en que T es propuesto o examinado. Tomemos, por ejemplo, la hipótesis de que la distancia cubierta en T segundos por un cuerpo en caída libre, partiendo de un estado de reposo cerca de la superficie de la Luna, es S es igual a 2,7 T a la 2 pies. Esto da lugar deductivamente a un conjunto de implicaciones contrastadoras en el sentido de que las distancias cubiertas por ese cuerpo en 1, 2, 3 segundos será 2,7, 10, 8, 24, 3 pies. Por tanto, la hipótesis es contrastable en principio, aunque de hecho sea imposible realizar esa contrastación. Pero si un enunciado o conjunto de enunciados no es contrastable, al menos en principio, o en otras palabras, si no tiene en absoluto implicaciones contrastadoras,
entonces no puede ser propuesto significativamente o mantenido como una hipótesis o teoría científica, porque no se concibe ningún dato empírico que pueda estar de acuerdo o ser incompatible con él. En este caso no tiene conexión ninguna con fenómenos empíricos, o como también diremos, carece de alcance empírico. Consideremos, por ejemplo, la opinión según la cual la mutua atracción gravitatoria de los cuerpos físicos es una manifestación de ciertos apetitos o tendencias naturales, muy relacionados con el amor, inherentes a esos cuerpos, que hacen inteligibles y posibles sus movimientos naturales. ¿Qué implicaciones contrastadoras se pueden derivar de esta interpretación de los fenómenos gravitatorios? Si pensamos en algunos aspectos característicos del amor en el sentido habitual de la palabra, esta opinión parecería implicar que la afinidad gravitatoria es un fenómeno selectivo. No todos los cuerpos físicos se atraerían entre sí. Tampoco sería siempre igual la fuerza de afinidad de un cuerpo hacia un segundo cuerpo que la de éste hacia el primero, ni dependería de las masas de los cuerpos o de la distancia entre ellos. Pero puesto que se sabe que todas esas consecuencias hasta ahora expuestas son falsas, es evidente que la concepción que estamos examinando no pretende implicarlas. Y además, esta concepción afirma simplemente que las afinidades naturales que subyacen a la atracción gravitatoria están relacionadas con el amor. Pero como veremos, esta afirmación es tan evasiva que no permite la derivación de ninguna implicación contrastadora. No hay ningún hecho específico de ningún tipo que venga exigido por esta interpretación. No se concibe ningún dato de observación o de experimentación que la confirme o la refute. No tiene, por tanto, en concreto implicaciones concernientes a los fenómenos gravitatorios. En consecuencia, no puede explicar estos fenómenos, no puede hacerlos inteligibles. Como una ilustración más de este punto, supongamos que alguien presentara la tesis alternativa de que los cuerpos físicos se atraen gravitatoriamente entre sí y tienden a moverse los unos hacia los otros en virtud de una tendencia natural análoga al odio, en virtud de una inclinación natural a chocar con esos objetos físicos y destruirlos. Se podría concebir algún procedimiento para decidir entre esas opiniones en conflicto. Es claro que no. Ninguna de ellas da lugar a implicaciones contrastables. No es posible ninguna discriminación empírica entre ellas. No se trata de que el tema sea demasiado profundo para que se le pueda dar una decisión científica. Las dos interpretaciones, que verbalmente están en conflicto, no hacen aserción alguna. Por tanto, la cuestión de si son verdaderas o falsas no tiene sentido. Y esta es la razón de que la investigación científica no pueda decidir entre ellas. Son pseudo-hipótesis. Hipótesis solo en apariencia. Hay que tener presente, sin embargo, que una hipótesis científica normalmente solo da lugar a implicaciones contrastadoras, cuando se combina con supuestos auxiliares apropiados. Así, la concepción de Torricelli de la presión ejercida por el mar de aire solo da lugar a implicaciones contrastadoras definidas, en el supuesto de que la presión del aire está sujeta a leyes análogas a las de la presión del agua. Este supuesto subyace, por ejemplo, en el experimento del Puydom, al dictaminar si una hipótesis propuesta tiene alcance empírico. Debemos, por tanto, preguntarnos qué hipótesis auxiliares están implícitas o tácitamente presupuestas en este contexto, y si, en conjunción con estas, la hipótesis dada conduce a implicaciones contrastadoras, distintas de las que se puede derivar de las hipótesis de las auxiliares solas. Además, es frecuente que una idea científica se introduzca inicialmente de una forma que ofrezca posibilidades limitadas y poco precisas de contrastación, y sobre la base de estas contrastaciones iniciales
se le irá dando gradualmente una forma más definida, precisa y variadamente contrastable. Por estas razones y por otras más que nos llevarían demasiado lejos, es imposible trazar una frontera neta entre hipótesis y teorías que son contrastables en principio e hipótesis y teorías que no lo son. Pero aunque algo vaga, la distinción a la que nos referimos es importante y esclarecedora para valorar la significación y la eficacia explicativa potencial de hipótesis y teorías propuestas.